Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Tengo un sermón que pienso es una bendición o será una bendición para usted si tú eres cristiano. Si no eres cristiano, por favor escuche bien lo que voy a decir, porque tengo un mensaje muy importante. Y quiero compartir contigo algo que había pasado en mi vida. Y hace poco aprendí de una cosa que había pasado en mi familia hace 150 años atrás. Y es muy importante para mí compartir con ustedes esto porque sí aplica a lo que estamos pasando o lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Hoy quiero hablar de este tema, ¿verdad? Mi título de mi sermón es Tengo una heredad hermosa. Y yo voy a hablar un poco de mi heredad, de mi descendencia, de mi linaje, de dónde vengo, ¿verdad? Mi apellido es Breaker. En inglés es quebrantador. Viene de alemán, el idioma de alemán, Breaker. Significa uno que vive cerca de un arroyo, ¿verdad? De agua, podemos decir. Y quiero hablar de mi herencia, de mi heredad, de dónde vengo. Y oiga bien, yo no quiero jactar de mí, ¿ok? Yo no estoy dando mi historia personal de mi familia para jactar, ¿ok? Yo no quiero jactar de mi familia, de mi carne. Esta es vanidad. Yo solo quiero dar honra y gloria al Señor, ¿verdad? Y yo voy a explicar y decirte de dónde vengo yo y historia personal de mi familia para dar la honra y la gloria al Señor, lo que Dios había hecho conmigo y con mi familia, ¿ok? Quiero que entiendas, ¿verdad? Yo no jacto de mí mismo y de mi familia. Yo jacto en Dios, como Dios está trabajando en mi familia a través de mucho tiempo. Yo digo, wow, gracias a Dios. Yo tengo familia en el cielo. Fueron salvos y doy gracias a Dios por esto. Pero quiero contarle algo y al fin de esto te voy a hablar de algo que hace poco aprendí de mi familia. ¿Ok? Entonces yo quiero, te dejo en suspenso, ¿verdad? Hay que esperar al final, pero pues está bien, vale la pena escuchar. ¿Ok? Le digo. Ahora, empezamos en Salmos 16. Salmos 16, 5. Vamos a hablar de tres cosas hoy. Voy a hablar de mi heredad. Voy a preguntarte de tu heredad. Y después vamos a hablar de la heredad de Dios. Tres diferentes heredades o familias, podemos decir. Y quiero que pienses bien. Bueno, ya di todo mi mensaje, ¿verdad? No, ya vas a entender, ¿verdad? Vamos a Salmos 16, 5 hasta 6. Dice, el Señor es la porción de mi herencia. Uso la palabra heredad, pero herencia también podemos usar. Dice, el Señor es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me caerán en lugares agradables. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. David está hablando, el rey David, y dice, qué hermoso es esta heredad que Dios me había dado. Qué hermoso que soy judío, el pueblo de Dios. Qué hermoso que tengo yo descendencia de antepasados que fueron de Dios. Y que Dios está usándome como Él usó mis antepasados. Qué lindo es, qué hermoso es, dice David. Ahora, una cosa interesante, no sé si has fijado de esto, pero en el libro de Ruth, da la descendencia de David. Y Dios dice algo en la ley, en el Antiguo Testamento. Él dice, un bastardo no puede entrar en la herencia de Israel hasta 10 generaciones. Y si contamos de David hacia atrás, miramos exactamente 10 generaciones. Había uno que se llamaba Judá. Judá era uno de los 12 hijos de Israel o Jacob. Y Judá hizo una cosa muy fea. Su hijo murió
y la esposa de su hijo vino. Él cometió, podemos decir, fornicación con ella. Y ella tenía 2 hijos, Zeraf y Feres. Y de uno de ellos, bastardos, podemos decir, eventualmente vino David. Entonces, de un bastardo hasta un rey. Y exactamente 10 generaciones. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Pero aunque que comenzó con pecado, Dios pudiera cambiarlo hasta que salió rey. ¿Cómo Dios puede tomar algo malo y hacer bien? Es un milagro, es increíble cómo Dios puede trabajar. Pero Dios es tan sabio que Dios no olvide, ¿verdad? Dios no olvide. Si Él dice 10 generaciones, Él dice 10 generaciones. Y David era el 10º generación de aquellos. Interesante, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 20 también. Éxodo capítulo 20, otra cosa que yo quería compartir, que pienso que es muy interesante. Aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 5, mire lo que dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está hablando de ídolos, ¿ok? Nunca debemos adorar imágenes o ídolos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dios odia los ídolos, las imágenes. Dios odia que uno está adorando a aquellos en vez de Él mismo. ¿Entiendes? Y aún más dice aquí: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Dios está diciendo: mire, si tú haces mal, ahora está en el Antiguo Testamento, ¿ok? No en el Nuevo, pero es interesante. Si tú haces mal y me aparten de mí hasta el 4ª generación, haré juicio. Interesante, hasta el 3ª o 4ª generación, Dios no va a olvidar y visitará a ellos. Esto siempre he pensado yo, qué interesante, qué interesante. Y yo empecé a investigar la familia mía, y mi papá era cristiano. Su papá, ni idea. Pero yendo de mi papá hacia arriba, 4 generaciones, ¿sabes qué? Ahí está un predicador, un ministro bautista, salvo. Entonces, si hace así Dios esto, haces mal, entonces hasta el 4ª generación te voy a visitar. Quizás al revés lo mismo. Si uno hace bien, Dios nunca va a olvidar, y hasta el 4ª generación Dios va a bendecir. No sé, no es una doctrina nueva que yo predico, ¿ok? Por favor, no tomes esto para enseñarlo. Solo estoy pensando, si esto es así, quizás al revés. Y en mi familia esto he visto. ¡Wow! Mi papá aceptó al Señor. Y 4 generaciones antes había un predicador, ministro bautista. Y qué bendición. No sé si mi tercer abuelo, ¿cómo se llama? Abuelo. No sé si él una vez oró: Señor, bendice a mis hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos. Quizás oró así. Y Dios en el cielo dijo: oh, está bien, está bien. Y Dios nunca olvidó, y mi padre fue ganado a Cristo porque Dios estaba todavía bendeciendo a lo que hizo mi abuelo. No sé, pero es una cosa a pensar, ¿verdad? Es una cosa interesante. Vamos a Salmos 61:5 rápidamente, y te voy a explicar un poco de mi familia. Y que para mí es increíble como Dios me ha bendecido. Y la familia Breaker, a través de los siglos, la familia Breaker, bendecido de Dios, porque fuéramos nosotros muchos cristianos, verdaderos, salvos. Salmo 61:5 dice: porque tú, oh Dios, has oído mis votos, has dado heredad a los que teman tu nombre. Porque mis antepasados temían al nombre de Dios, hasta hoy estoy bendecido. Por causa de ellos, ni idea.
Pero es una cosa pensar, qué interesante que en el Antiguo Testamento alguien hizo mal hasta el tercero o cuarto generación. Dios visitó iniquidad. Es al otro lado, que si uno hace bien, sirve a Dios, es salvo, gana almas a Cristo, hasta el cuarto generación Dios va a bendecir. Ni idea, pero para mí es muy interesante pensar así, porque en mi vida y mi familia yo veo esto. Y yo digo, wow, qué interesante esto. No todos fueron cristianos, pero muchos sí. Mi mamá me dijo que había muchas fotos y mucha información sobre la familia mía hacia 100 años atrás. Pero mi abuela y mi abuelo no querían y ellos botaron todo eso. Y a mí me dañó mucho porque yo siempre quería conocer más de la historia de mi familia, de la familia con apellido Breaker. Entonces yo empecé a investigar. Y yo años atrás, 1998 hasta 2001, anduve yo en los Estados Unidos predicando. En más que 200 iglesias prediqué, iglesias bautistas, buscando apoyo para salir y ir a Honduras como misionero. Y yo salí en 2001 para Honduras. Pero mientras que estuve yo manejando, yendo a diferentes iglesias en diferentes estados en los Estados Unidos, siempre estuve investigando, buscando la historia de mi familia. Donde salieron ellos para vivir, yo fui para conocer. Siempre visitando la biblioteca, buscando información. Y eventualmente yo pude entender quiénes somos y de dónde venimos, y yo pude saber quiénes son. Y yo le voy a dar un poco de la historia mía, no para jactar en nosotros, ¿verdad? Solo para mostrarle cómo Dios nos había bendecido. El primer breaker en mi linaje que vino a los Estados Unidos era Jorge. Jorge tenía un padre en Suiza que se llamaba Johannes. Johannes tenía un otro hijo que se llamaba Ulrich. Le llamaban Uli. Uli, ¿qué tal Uli? Bueno, ellos vivían en Suiza y hasta hoy en día ahí está la casa Breaker que construyó Jorge, mi 5 veces abuelo, y Ulrich lo construyó. Yo no sabía que era muy famoso Ulrich. Hace poco, como 1 año, 2 años atrás, aprendí de eso. Ulrich escribió libros. Y él escribió un jornal de su vida. En alemán se llama Der arme Mann im Toggenburg. ¿Ok? En español, Las aventuras del hombre pobre de Toggenburgo. Se llama en español. Tú puedes conseguir este libro y leer de su vida si deseas. Yo conseguí el libro, empecé a leer en español, después yo dije, quiero en inglés. Bueno, en inglés conseguí también y pude leer. Y yo pienso que él era cristiano, según lo que él estaba escribiendo. Era un protestante, pero también era uno que dijo, mire, todo lo que hago es vanidad. Yo confío en Cristo y su sangre. Él es que salva. Entonces, qué interesante para mí que yo puedo ir hasta 1700 algo. Y descubrí un cristiano en mi familia. Ahora, él era un trabajador de hacer telas de algodón. Y su hermano Jorge vino aquí a los Estados Unidos, a Carolina del Sur. Yo imagino, él quería tierra para sembrar algodón para enviar a él, para que pudieran como familia trabajar juntos. No estoy seguro, pero conectando, ¿verdad? Todos los puntos, así pienso yo, es por eso. Jorge, ni idea si fue salvo o no. No sé si Jorge era cristiano, pienso que sí, pero no puedo descubrir evidencia. Pero Jorge tenía un hijo que se llamaba Louis Frederick Breaker. Louis Frederick Breaker, ¿ok? 2 años, 3 años atrás, nosotros visitamos el Carolina del Sur. Y allí fuimos a visitar donde vivía Luis, donde vivía Jorge. Y allí está un rótulo a un lado de la calle. Aquí estaba la casa de 18 millas. Ellos vivían en un lugar que se llamaba la casa de 18 millas, porque era 18 millas de allí hasta Charleston, la ciudad grande, el puerto. ¿Ok? Y hay historia, porque ellos tenían como un hotel. Y hay historia que George Washington
pasó la noche ahí una vez con ellos. Interesante, ¿verdad? Pero Lewis era cristiano. Se mudó Lewis al sur de los Estados Unidos, a Key West, ¿ok? Cayo Oeste se llama, donde viven los homosexuales hoy en día, lastimosamente. Pero en aquel entonces vivían gente. Él se mudó allí y él comenzó la iglesia bautista ahí. Escribió a su iglesia en el Carolina del Sur diciendo, mira, hay muchos pecadores aquí, ellos necesitan escuchar el evangelio. ¿Me pueden ordenar para que puedo yo comenzar una iglesia? Claro que sí. Entonces, Lewis Frederick comenzó la iglesia allí en Key West, Florida, el Cayo Oeste, bautista. Su hijo, mi third great grandfather, mi tarto abuelo, Jacob Manley Canty Breaker, vivía ahí con su hermano. Su hermano mayor era James Henry Breaker, ¿ok? Al fin de este video yo voy a hablar de James Henry Breaker, lo cual era mi tarto tío, o algo así. Pero yo siempre voy a referir como 3 veces abuelo, ¿ok? Mi 3 veces abuelo, Jacob Manley Canty Breaker, como joven fue enviado a una universidad cristiana en Carolina del Sur, se convirtió en un pastor y pastoreaba muchos lugares como cristiano. Y una cosa interesante de él, en aquel entonces muchos tenían esclavos negros y muchos pensaban que los negros ni tenían alma. Qué horrible esto, ¿verdad? Pero una cosa interesante para mí es que mi 3 veces abuelo, él dijo, no, amo a los negros, sí tienen alma, sí necesitan a Cristo. Y él ganó muchos negros a Cristo por su amor de ellos y quería verlos salvos y quería verlos yendo al cielo con él. Para mí es una cosa preciosa. En un tiempo en que muchos odiaban los negros, él amaban hasta que predicaba, hasta que tenían más miembros de su iglesia negro que blanco. Interesante para mí. Estudiando todo esto. Cuando empezó la guerra civil en los Estados Unidos, él era pastor en Colombia, el capital del Carolina del Sur. Y todos se juntaban a su iglesia al principio para hablar de salir del norte, lo cual quería dar muchos impuestos y hacer muchas cosas feas contra el sur. Y él oró y dijo, oh Señor. Y entonces, para mí es interesante, mucha historia, pero cristianos predicaron el evangelio, muchos de mi familia. Él tenía hijo, su hijo se llamaba Jorge Hal Breaker. Jorge se mudó con él después de la guerra civil. El sur perdió la guerra civil, aunque que el sur estaba correcto. Tenía derecho a hacer lo que hicieron. El norte venció contra el sur. El norte era mal. Hasta hoy yo sé que esa es la verdad. Pero hoy en día mienten. No, el sur era malo. El sur era cristianos verdaderos. Solo querían su país, su libertad y nada más. El sur quería su dinero, muchos impuestos. Pero no voy a enseñar la historia. Se mudaron a Texas después. Y era muy común en aquel entonces, después de la guerra civil, por los abusos del norte, gente dejando todo. Y se mudaron a Texas, el último lugar de libertad. Y ahí pintaron en su pared de su casa, I-A-T, ido a Texas. Y dejaron todo lo que tenían para comenzar de nuevo con libertad en Texas. Se mudó a Texas, bueno, primero a Missouri, después California y últimamente a Texas. Comenzó mi 3 veces abuelo, iglesia First Baptist Church, la primera iglesia bautista en Houston, Texas. Y de allí vienen mis padres de Texas, de Houston. George Breaker tenía un negocio muy grande. Y bueno, mis padres siempre hablaban de la maldición Breaker. Y como un niño yo no sabía qué es la maldición Breaker. Pero en aquel entonces teníamos negocio que valía millones. Y tenía 3 hijos él. Y mis 2 veces abuelo era Roland Trapp. Y al morir él, su hermano Frank lo agarró todo y se fue. Y nos robó de todo.
Pudiéramos ser nosotros millonarios hasta hoy, pero aquel malvado lo llevó todo. Pero qué importa, ¿verdad? Ya está en el pasado. Pero para mí es muy triste. Y hasta hoy dicen, somos malditos, mi abuelo dijo. Porque somos pobres, porque aquel hizo tal cosa. Pero no importa, ¿ok? Su hijo, Roland, era muy famoso. Era un surveyor. A ver qué es en español, ni idea. Pero uno que tiene esto y hace medidas de tierras, ¿ok? Si tú vas al condado de Harris en Texas, buscando en los deeds, ¿verdad? ¿Qué es deed? Los papeles de quién es el dueño de tal tierra y medido, ahí dice Roland Breaker, muchos, porque él había medido mucho. Roland Breaker tenía mi abuelo, Robert Breaker primero. ¿Quién tenía mi papá? Robert Breaker segundo. Y a mí, Roberto Rey Breaker III. Ahora, doy gracias a Dios por mis padres. Yo sé que mi papá era cristiano porque mi papá me ganó a Cristo. Pero no sabemos de mi abuelo. Mi abuelo nunca habló de Cristo, casi nunca. Y mi abuela era atea. Y por muchos años mi papá predicó mucho a mi abuela. Y mi abuela dijo, no me digas esto, yo fui católico, dijo, y yo sé que Cristo murió por todo el mundo. Siempre dijo ella, Él murió por todo el mundo, pero nada, yo no quiero escuchar. Mi papá murió en 2010. Varios meses antes de morir, mi papá dijo, quiero que mi mamá es salva. Por favor, prediques a ella. Murió mi papá. Y yo tenía que cuidar a mi abuela por 5 años. Murió ella de 94 años. Un año antes de morir, estábamos nosotros juntos, solos. Y mi abuela dijo, mire, tu papá siempre me predicaba el evangelio. Y yo quiero escucharlo. En aquel entonces no quería escuchar, pero ahora sí deseo escuchar. Entonces yo tomé mi Biblia y di todo. 20, 40 minutos, algo así. Y al fin de dar todos los versículos, mi abuela me miró y me dijo, mire, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Antes ella dijo, mire, por todo el mundo Él murió. Sí. Aquí creía en su cabeza, pero nunca lo había recibido de corazón. Y en aquel día dijo, no, yo sabía aquí que era verdad, pero yo lo acepto. Ahora yo creo que Él hizo por mí. Y doy gracias a Dios que mi abuela está en el cielo. Ella aceptó a Cristo, murió de 94 años. Pero mi abuelo, hasta hoy no sabemos. Mi abuelo murió en Wyoming. Ellos tenían casa ahí en la montaña, en Casper. Y él murió de ataque de corazón. Y al morir mi abuelo, estaba allí en los brazos de mi abuela. Y al morir, mi abuelo dijo, diga a mi hijo Roberto, mi padre, diga que estoy pensando en Jesús. Sus últimas palabras. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es una cosa pensar en Dios. Es otra cosa confiar en Dios para ser salvo. Hasta hoy no sabemos si mi abuelo aceptó o no. Estaba pensando en Jesús cuando murió. Pero ¿confió en Jesús o solo pensó en Él? Recordó las veces que mi papá predicó. Hasta hoy no sabemos. Una vez estuve yo con mi abuelo y teníamos un gran fuego aquí quemando hojas, ¿verdad? Del árbol. Y había un gran fuego allí y mucho humo. Y estuve con otro hombre cristiano. Y el hombre cristiano dijo a mi abuelo, el infierno es más peor que esto, donde van todos los perdidos. ¿Es tu hogar esto? ¿Sí o no? Ahí vas a estar si no has aceptado a Cristo. Y no mencionó nada, sino esto. Dijo mi abuelo, ¿cómo sabes tú que soy cristiano? Quizás soy, quizás no. Y hasta ahí lo dejó. Hasta hoy estamos pensando, ¿era cristiano mi abuelo? Ni idea. Y es muy triste. Pero yo sé que sí hay gente en mi linaje, mis antepasados, hay muchos cristianos. Y yo, con gusto espero ir al cielo.
Quiero ver a Ulrich Breaker, quiero ver a Louis Frederick Breaker, quiero ver a Jacob Manley Canty Breaker, quiero ver a todos, mi padre, mi abuela, todos los Breakers que están en el cielo. Yo tengo un linaje hermoso porque tengo muchos en mi familia cristiano. Y yo sé que algún día yo voy a ver a ellos porque yo soy cristiano, yo soy salvo. Ahora, esto es mi heredad. Y doy gracias a Dios por quién soy y de dónde vengo. Y mi apellido. Vengo de una familia, muchos bautistas cristianos. Doy gracias a Dios por esto. Ahora, segundo punto. Tu herencia, tu heredad. ¿De dónde viene usted? ¿En su linaje habían cristianos? ¿Eres tú cristiano? Al morir, cuando mueres, ¿vas a ir al cielo y ver tus antepasados o no? Algunos me envían correos electrónicos diciendo, don Roberto, lastimosamente, mi familia, muchas generaciones, puros paganos. No fueran cristianos, no querían nada con Dios. Y yo digo, oh, lástima, lo siento. Duele mucho escuchar esto. Saber que todos tus antepasados están en el infierno. Qué triste, qué horrible. Pero tú puedes quebrantar este ciclo. Tú puedes pararlo ahí. Tú puedes recibir Cristo si no eres cristiano. O si tú eres cristiano, tú tienes la responsabilidad de comenzar su heredad buena, ganando sus hijos a Cristo y sus hijos y sus hijos. Es tu responsabilidad para que cuando tú mueres y vas al cielo, ya puedes saber, ellos van a venir también y yo tengo familia ahí. ¿Me entiendes? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Has estudiado tu apellido y tus antepasados? Es una cosa interesante. A veces descubrimos cosas que no queremos saber. Pero a veces encontramos cosas bonitas, cosas lindas, como lo que voy a contar al fin de este video. ¿Ok? Pero tu herencia, tu heredad, ¿qué tal? Si es malo, pues hay que cambiarlo para que en el futuro es bueno. Si es bueno, hay que continuar. Mis antepasados cristianos, yo quiero que conocen sus nietos, entonces yo voy a ganarlos a Cristo. ¿Me entiendes? Muy importante que hagamos así. Ahora, hemos hablado de mi herencia, mi heredad y tu heredad. Pero ¿sabes qué? Esto es solamente aquí, bajo el sol, aquí en la carne, aquí en la tierra. Familia, pues temporal, familia de sangre. Hay otra familia, que es la familia espiritual. ¿Eres tú parte de la familia de Dios? Esto es mi pregunta. Yo sé que soy salvo. Y la cosa más bonita para mí es que no solamente tengo una familia aquí en la tierra, mis antepasados que fueron muchos cristianos, que algún día voy a ver al cielo. Yo tengo aún más familia, porque como un hijo de Dios, tengo mi familia en el cielo. Cuando somos salvos, somos hijos de Dios, nacidos en otra familia. Imagínense, yo nací en una familia hermosa, le digo, pienso yo. Porque mi familia, muchos eran cristianos, y doy gracias a Dios por esto. Pero yo tengo otra familia espiritual, que es aún mejor. Estos son los otros hermanos en Cristo. Algunos están aquí en la tierra todavía, pero muchos ya están en el cielo. Y al llegar al cielo, yo por fin voy a conocer no solamente mi familia de aquí, de sangre. Yo voy a conocer toda mi familia que son de Dios. ¿Me entiendes? Juan 3:7, Jesús dijo, no te maravilles de que dije, os menester nacer otra vez. Nosotros estamos nacidos en este mundo una vez, en la carne. Y cuando estamos nacidos en una familia, con un apellido, con ADN de ellos, con linaje de ellos, quizás bueno, quizás mal. Pero la Biblia habla de nacer de otra familia. Esto es nacimiento espiritual. Y cuando estamos nacidos por Cristo, estamos nacidos en una familia mucho mejor. Amén. La herencia de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
Dios potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, estamos nacidos de nuevo en la familia de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Para mí sí. Mire, 1 Corintios 4:15. ¿Cómo es que podemos ser nacidos de nuevo? ¿Cómo es que podemos nacer en la familia de Dios? Por medio del Evangelio. Importancia es del Evangelio, porque el Evangelio es lo que salva. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Pablo dijo que es el Evangelio que nos salva, el Evangelio que nos hace nacer de nuevo. Necesitamos escuchar el Evangelio, entenderlo. En Gálatas 4:29 habla Pablo de los que están nacidos de la carne, tu familia de la tierra, tu familia de sangre, y los que están nacidos del Espíritu. Esto es la familia de Dios. Cuando somos nacidos de nuevo, cuando somos salvos, somos hijos de Dios. Ahora mi familia está más grande, porque todos los demás cristianos son hijos de Dios, son mis hermanos y mis hermanas. Y para mí es una bendición conocer a otros hermanos en Cristo, otra familia. Vamos a Filipenses 2:15. Y yo quería hablar de esto hoy pensando en esto porque hace poco nosotros pasábamos por una prueba. Pero bajo esta prueba Dios me mostró algo lindísimo, lindo, hermoso, lo cual voy a compartir contigo al fin de esto, ¿ok? Hay que esperar, pero vale la pena esperar. Filipenses 2:15. Leímos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. Nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Manteniendo por delante la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Y aunque yo sea sacrificado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me juelgo y me regocijo con todos vosotros. Ya podemos regocijar. Quizás venimos de una familia muy fea. No sé tu heredad. Pero no importa. En Cristo podemos regocijarnos porque tenemos familia buena y hermosa, porque todos que son salvos son hijos de Dios y son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Qué bendición. Qué bendición. La herencia de Dios. Nacer de nuevo, todo depende en el Evangelio. Confiar en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Oiga muy bien lo que dice, si no creísteis en vano. Creer en vano, ¿qué significa? Bueno, creer en vano es solo creer aquí. Ah, sí, murió Cristo, sí. Como mi abuela dijo, oh sí, Él murió por todo el mundo. Pero esto no es salvación. Actos o Hechos 8:37 dice, bien crees de todo tu corazón. Si solo crees de mente, no eres salvo. Es algo que tienes que aceptar, confiar de todo corazón. ¿En qué? En el Evangelio. Dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo mandó en el Antiguo Testamento, cuando uno peca hay que traer un cordero, un sacrificio. Sangre derramada. Solamente perdona a Dios a través de sangre derramada. En el Antiguo Testamento era así. Gracias a Dios llegó Jesucristo y Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la sangre de Cristo que nos salva.
Y la Biblia dice que somos salvos por fe. Efesios 2, 8, 9. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Cristo. Romanos 3, 25. ¿Confías tú en la sangre derramada de Cristo para ser salvo? Para ser nacido de nuevo? Para ser parte de la familia de Dios. Si no, pues es muy triste. Tú no tienes familia buena. Quizás poca buena aquí en la tierra, pero tú no tienes familia sin pecado. Familia irreprensible, familia linda, familia de Dios. Es mejor ser parte de la familia de Dios. Gálatas 3:26 dice que somos todos los hijos de Dios por fe. Por la fe, salvo por fe. Efesios 1:13 dice por confiar, por esperar o confiar en el Evangelio. Efesios 3:11 hasta 21. Yo no tengo tiempo de leer todo. Pero habla de la familia de Dios en el cielo. Yo doy gracias a Dios que yo soy parte de la familia de Dios. Doy gracias a Dios que Él me había dado una heredad buena, que yo sé que en mi linaje tengo cristianos que algún día voy a ver. Pero más que todo, qué gran bendición que tengo familia nueva que está en el cielo esperándome. Todo lo que han recibido Cristo son mis hermanos en Cristo. Y algún día yo voy a conocer cada uno. ¡Qué bendición! ¿Usted, tú eres salvo? ¿Sí o no? Ahora, déjame por favor terminar. La semana pasada, yo quería ir al sur de Florida para estudiar más de mi familia. Conocer más de mi familia. Usualmente si yo voy viajando, yo siempre me gusta ir con mi familia si es posible. Y yo conté a mi esposa, yo quiero ir a Brooksville, Florida, ir a la biblioteca y conocer más de mi 3 veces tío, James Henry Breaker. Y mi esposa dijo, pues vaya si deseas. Y yo dije, no quiero ir solo, vamos todos juntos. Oh, yo no sé si quiero ir, dijo mi esposa, ¿verdad? Yo digo, no, vamos. ¿Sabe qué? Podemos ir y hablar tu hermana y la familia, juntamos y tener tiempo con familia a la misma vez. Siempre mi padre me había enseñado, hay que hacer una cosa pensando. La palabra más favorita de mi papá y mi abuelo era pensar. Pensar bien, hijo, me dijeron. Trabajando con mi padre como niño, mi padre dice, llévate esto allá en un momentito. Poco después mi padre dice, tráigame de ahí algo. Entonces yo fui ahí a traer y traje a mi padre. Y mi padre dijo, ¿y qué hiciste? ¿Qué hizo? Padre, obedeciendo, ya está. Mi padre dijo, mire, pensad, hijo, antes yo te dije llevar esto allá y traerme esto aquí. Solo hizo uno, ¿por qué no los dos? Si hubiera pensado bien, tú pudieras hacer 2 cosas a la misma vez. Ahora tienes que hacer otra vez, corriendo ahí y regresando. Mi padre me enseñó mucho y a veces pues olvido, pero usualmente siempre en mi mente pienso las palabras de mi padre. Pensad, hijo. Hazlo todo después de haber pensado para hacer todo lo que puede en una sola vez. ¿Me entiendes? Quizás sí, quizás no. Entonces yo, antes de ir a Honduras como misionero, yo viajé a muchas partes de los Estados Unidos. Y yo fui a Brooksville, Florida, para conocer más de James Henry Breaker, el hermano de mi 3 veces abuelo. Y cuando yo fui ahí en 2000, 2001, no me acuerdo, alrededor de este tiempo, hablé con una mujer de la iglesia ahí que dijo, estamos haciendo una investigación de la historia de nuestra iglesia y vamos a tener listo en un año un libro en que hablamos de este hombre, el primer pastor, James Henry Breaker. O bueno, yo me olvidé, yo fui a Honduras y ahora, hace poco, yo dije a mi esposa, necesitamos ir para este libro. Yo deseo saber más de este hombre. Entonces teníamos nosotros planeado y fuimos ahí. No sé si tú has visto el video que puse en YouTube, pero después de visitar la biblioteca, nosotros habíamos manejado 8 horas casi. Después de ir a la biblioteca, donde yo descubrí mucha información, fuimos a un hotel y el hotel dijo, tú no puedes quedar aquí, hay que salirse porque no usas máscara.
Y yo dije, mire, no veo ningún rótulo que dice que sí, ya hubieran dado a mi esposa la llave. ¿Qué es esto? Y el hombre dijo, no, tú tienes que salir, tú no puedes quedar aquí. Yo dije, mire, la ley dice que no importa, vaya. Y ellos nos botaron de este hotel porque no queríamos nosotros usar máscara. Hasta que ellos llamaron a la policía en contra de nosotros. Y nosotros teníamos que manejar otra vez a casa 8 horas casi. Y yo estuve bien, pues, agotado, bien infeliz, podemos decir, porque solo quería yo descansar. Yo hubiera descubierto muchas páginas que menciona mi 3 veces tío. Pero regresamos a casa y yo pensé, mire, el diablo quiere que ando yo cansado. El diablo quiere traer delante de mí tropezas, es la palabra, quiere pues atacarme, podemos decir. No sé, a veces me escapan las palabras en español. Entonces yo pudiera estar muy, pues, enojoso y cosas así. Pero yo dije, no, esto no importa. Que no importa que no nos dejaron quedar ahí, aunque que ya teníamos la llave. No importa. Yo voy a continuar mi misión de estudiar. Entonces empecé a estudiar toda la información de mi tío. Mi tío vivía y era un poco rico, mi tío. Hasta que tenía 2 naves. Uno que se llamaba Ella y el otro que se llamaba León. Hasta hoy, muy pocas cosas tengo de mi familia. Pero hasta hoy nosotros tenemos una brújula. Es de plata, que es muy, muy antigua. Y yo no sé si era de él o no, pero un capitán de una nave, ¿verdad? Tiene que tener su brújula. Yo imagino que esto viene de él. Él era un pastor y él empezó una iglesia en Tampa, Florida. Ayudó también en la iglesia en Key West. Después se mudó y comenzó una iglesia en Brooksville, Florida. Y empezó esta iglesia y habían 2 grupos de bautistas y se juntaron en un grupo. Comenzaban esto y llamaron a la Iglesia Bautista de Unión porque se unieron los 2. Y él vivía en un tiempo muy feo, donde los indios andaban en todos lados, quemando, matando y cosas así. Mientras que él estuvo allí, él era pastor de la iglesia inglesa de blancos y la iglesia de los negros. Y él también, como mi 3 veces abuelo, amaba mucho a los negros, quería verlos salvos. Bueno, más adelante en su vida se apartó de la iglesia de blancos y se devocionó su vida por años con la iglesia de los negros. Y él era pastor de una iglesia de negros por su amor de ellos. Mi 3 veces tío, podemos decir. Bueno, con todo esto dicho, ya empezó la guerra civil en los Estados Unidos. Cuando comenzó la guerra civil, James Henry Breaker salió y comenzó su propio militar. Podemos decir militia, en los Estados Unidos se llama militia. Se llama Old Guard. Los guardianes antiguos o algo así, no sé. Se llamaban los gatos silvestres, Wildcats. Y él era capitán. Cuando empezó la guerra civil, los del norte vinieron y quemaron todo. 40 millas ahí de allá y 40 millas de ahí allá. Quemaron completamente los soldados del norte. Ni idea cómo esto es guerra. Quemar todo, pero ellos hicieron. Para mí es un gran crimen lo que el norte hizo al sur, quemando todo. Quemando todas las casas y todo. Y salieron. Bueno, yo conseguí mucha información de James Henry Breaker. James Henry Breaker tenía 3 esposas porque la primera esposa murió.
dando luz a su hijo. Otra murió, poco antes murió sus 2 hijos, después su esposa, entonces se casó otra vez. Y 3 mujeres tenía él porque habían muerto. Era una vida que él rendó al Señor, pero pasó muchas pruebas. Él tenía un hijo que se llamaba Manly. Y a la edad de 17 o 18, Manly se juntó en el ejército del sur y peleaba contra el norte en la guerra civil. Y esto es cuando pasó un accidente. Leyendo yo, esto viene de Samuel Graham Frierson, escribiendo una carta a su esposa, hablando de Manly Breaker, el hijo de mi 3 veces tío James Henry Breaker. Dice, un accidente pasó ayer en nuestro campo. Manly Breaker y Jorge Atkins jugaban juntos. Eran de edad de 17 o algo. Mientras que estaba jugando, Manly tomó un pedacito de madera y dijo a Jorge, "Pau, pau, te mato". Claramente jugando, ¿verdad? Jorge entró en su tienda, agarró su rifle y tiró a Manly, lo cual entró su corazón y Manly murió. Y al morir, gritó Jorge, "Oh Dios mío, ¿qué había hecho yo?". Era accidente. Yo imagino 2 niños jugando, ¿verdad? Niños, pues 17 años. Pero uno, "Pa, el otro día, pa, mire", y pensó que no era bala adentro, pero sí era, y mató al hijo de mi tío. El hombre que lo vio dice, yo dejé del campo 2 horas antes. Al regresar, estuve muy triste. Me lastimó esto más que cualquier otra cosa en mi vida. Estaban jugando y felices. Y ahora veo yo Manly como un muerto. Tengo que ir mañana y buscar a mi hermano Breaker, mi tío. Imagino que él morirá cuando escucha las noticias. Mi 3 veces tío tenía un hijo. Y vino la guerra. Y los del norte vinieron quemando todo. Y hasta que su hijo murió. Esto es muy triste, ¿verdad? Y estuve yo muy triste. Hasta que yo leí aún más de lo que había pasado después. Yo no sé por qué, pero no quemaron la iglesia. Y James Henry Breaker, mi 3 veces tío, predicó el funeral de su hijo Manly. Llegaron muchos soldados de todos lados, hasta que aquí dice que estaba tan lleno la iglesia que no había lugar para entrar más. Al predicar el funeral, de allí y adelante comenzó un avivamiento de 6 meses, en que cada noche vinieron gente para escuchar la predicación del evangelio. Imagínense. Imagínense. Dice que ellos tenían que construir aún más lugar en el edificio de la iglesia para que caben todos. Vinieron muchos, por lo menos 78 hermanos fueron salvos y se juntaron con la iglesia, hermanos blancos. Más que 100 negros aceptaron al Señor. Increíble. Increíble, le dijo, ¿verdad? Dice, a ver si puedo leer las palabras mismas. Mi 3 veces abuelo, Jacob Manly Candy Breaker, durante la guerra civil tenía su propio periódico, El Bautista Confederado. James Henry Breaker escribió una carta y mi 3 veces abuelo imprimió su carta en su periódico. Aquí son las palabras mismas de mi 3 veces tío, James Henry Breaker. Después de morir mi hijo, yo prediqué
por 6 semanas. Yo dije 6 meses antes, disculpe, semanas. 6 semanas. 167 personas fueron salvos abajo de este avivamiento, que comenzó con la muerte de su hijo. Oiga, añadieron más que 200 a la iglesia. Muchos vinieron a escuchar la predicación de todo el ejército y todo. Mi deseo es que los hombres que vinieron y aceptaron al Señor como su Salvador llevarán el Evangelio a los demás cuando regresan a pelear en la guerra. Oye bien, nosotros sufrimos un poco para descubrir esta información. Salimos aquí como a las 4 o las 5 de la mañana para ir manejando a la biblioteca a conocer. Yo pensé que vamos a quedar en un hotel. Llegando al hotel nos botaron fuera. No, tú no puedes entrar sin máscara. Ok. Tuvimos que manejar otra vez a casa. Casi 8 horas. Bien cansado yo. Y yo estuve pensando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ataca Satanás? ¿Para qué todo esto? Y estuve un poco pues desanimado, ¿verdad? ¿En qué mundo vivimos? En que uno ni puede pasar la noche en un hotel, estaba botado fuera por nada, solo que no quiero usar máscara. Pero Dios me dio una bendición. Por el poco tiempo que tenía yo, 2, 3 horas en la biblioteca, me enseñó algo de mis antepasados que yo no sabía será el sermón de la semana, ¿me entiendes? Pero oiga bien lo que pasó. Vivía durante un tiempo de guerra. Vinieron los del otro lado quemando todo. Hasta que perdió su hijo. Pero ¿cómo Dios cambió todo eso? Y usó la muerte de su hijo para comenzar avivamiento. Muchos aceptaron al Señor. ¡Qué bendición! Aunque que sufrimos nosotros a veces, ¿qué importa? Dios puede usarlo. Y pensando en esto, yo pensé, si Satanás quiere atacarme, no importa. Yo voy a predicar el Evangelio. Y yo quería usar todo esto para decirte algo. Yo conozco a un padre, el Padre mío, en el cielo, que una vez perdió a su hijo. Envió a su hijo Jesucristo aquí en el mundo. Y le mataban a él. ¿Y sabes qué? Por la muerte de él, comenzó un avivamiento que duró casi 2000 años, que hasta hoy va. Y que hay gente recibiendo a él y aceptando el Evangelio. James Henry Breaker perdió a su hijo. Comenzó avivamiento. Aún más importante, Dios Padre perdió a su hijo. Y qué gran avivamiento que había de esto. Que Él murió por nosotros. Y comenzó un avivamiento de casi 2000 años. Hasta hoy va este avivamiento. Y hasta hoy, mire, hoy aquí en los Estados Unidos andan Antifa, andan los marxistas quemando. Miramos que están quemando diferentes lugares. Portland, Nueva York, y otros. Andan ellos quebrando vidrio de negocios, quemando. Todavía es lo mismo. No ha pasado mucho diferente. Todo es igual que 150 años atrás. Pero este avivamiento de Cristo es más importante. Todo comenzó con la muerte de un hijo. Muchos soldados aceptaron al Señor. Y el deseo de James Henry Breaker era, ojalá que ellos lleven el mensaje a tus hijos. Y a tus hijos, y a tus hijos, y a tus hijos. Y que este avivamiento no termina aquí, que va hasta el fin. Tengo pregunta, ¿eres cristiano tú? ¿Eres salvo? Cuando yo descubrí esta información, yo dije, wow, Dios, que me has enseñado de mi heredad, de mi herencia. Wow, qué hermosa mi familia. Y como tú, Dios, has usado a ellos en tristeza y la muerte de un hijo. Y era solamente en aquel entonces. Pero Dios me envió esto para enseñarme. Y mi deseo es que alguien
escucha este video y acepta a Cristo como su Salvador. Y ¿sabes qué? Si tú no eres salvo, pero aceptas a Cristo, confías en el Evangelio y eres nacido de nuevo, eres salvo, ya continuó aquel avivamiento de 150 años hasta hoy. Porque ya estamos acordando de lo que pasó en aquel entonces. Yo quiero escuchar de gente mirando este video diciendo: Don Roberto, yo nunca era cristiano antes, ahora acepté a Cristo. Y tú me puedes contar como uno de aquellos que comenzó con este avivamiento. Porque hoy acepté a Cristo como mi Salvador. No sé si va a pasar esto, pero es una cosa interesante para mí. Que Dios me había enseñado esto de algo que pasó en mi familia. Casi quiero llorar pensando, qué bendición, qué tristeza. Perdió su hijo. Pero Dios lo cambió, Dios lo usó para ganar almas. Para dar otros entrada a su familia, nacidos de nuevo. Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus pecados. Empezó 2000 años atrás un avivamiento que va hasta hoy. Y si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú eres parte de este avivamiento. Y tú eres mi hermano en Cristo. Familia, yo tengo una heredad hermosa de mi familia de carne, de sangre aquí. Pero tú puedes ser familia mía también, de sangre de Cristo, si tú eres nacido de nuevo. ¿Eres tú salvo? Espero que sí. Si no, pues por favor venga a Cristo. Acéptale como tu Salvador. Cristo quiere salvarte, pero tú tienes que venir a Él para ser salvo. Así es mi mensaje. Espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Y ore conmigo que este avivamiento continúe hasta que venga el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Dios te bendiga. Adiós.